Separata repaso de realidad nacional tema y 2 puntos. El Estado es la nación jurídica y políticamente organizada sobre un determinado territorio, el cual generalmente es propio. El Perú nace como Estado independiente en 1821 y aprueba su primera constitución política en 1823. Se conforma sobre un pueblo plural en raza y cultura que, si bien le otorga una riqueza inusual, también le fija ciertos límites como producto de diferencias y desintegración. El Estado es uno e indivisible, aunque haya regiones o provincias. Principios del Estado peruano A. Democrático, ya que el poder emana del pueblo según la calle PP y las leyes. B. Unidad, ya que es único e indivisible, según el artículo 43. Calle Independencia y soberanía, por ser autónomo, no depende de otros países. Tiene dominio y ejerce autoridad suprema sobre su jurisdicción. D. Social, orientado por los valores de solidaridad y fraternidad. En el Perú antiguo tenemos la minca todos para uno y uno para todos. Y el ay no soy por ti mañana por ti. Elementos del Estado peruano A. La nación, es la población o grupo de personas que residen dentro de un espacio geográfico determinado. Este grupo posee ciertos vínculos que los mantienen unidos como por ejemplo, costumbres, su unidad idiomática, su fe religiosa, su pasado, sus anhelos e ideales comunes. B. El territorio, es el espacio geográfico donde reside este grupo de personas. Nuestra calle Pepe señala que el territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre. El territorio de la República se divide en regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se ejerce el gobierno unitario de manera descentralizada y desconcentrada. Calle. La organización jurídica u ordenamiento jurídico, se establece mediante una serie de leyes, instituciones, etc. que dan continuidad al aparato del Estado. De soberanía, es la potestad que tiene el Estado de hacer que dentro de su territorio impere sus leyes y las decisiones de su gobierno. Es necesario recordar que la soberanía es entendida en el plano jurídico, político y económico. Cabe señalar que algunos tratadistas señalan que los elementos esenciales del Estado son, el territorio o suelo, la nación o pueblo y las leyes. Estructura del Estado. El Estado peruano se organiza según el principio de separación de poderes. Alteza Poder Ejecutivo, es el órgano encargado de dirigir y ejecutar la marcha política del país. Es decir, de hacer cumplir las leyes y ejecutarlas. Tiene a su cargo la administración pública y el mantenimiento del orden. Está conformado por 2 niveles internos que son, el Presidente de la República y el Consejo de Ministros. 1. El Presidente de la República, es el jefe del Estado y personifica a la nación. El juramento de ley y la asunción del cargo se realiza ante el Congreso el 28 de julio del año en que se realiza la elección. B. Poder Legislativo, es el órgano encargado de dar leyes, modificarlas, interpretarlas y derogarlas. Está representado por el Congreso de la República. El Congreso de la República es el órgano representativo de la nación de realizar funciones legislativas, control político y las demás que establece la calle PP. Es unicameral y está integrado por 120 congresistas, elegidos en forma democrática y de acuerdo a ley. El período parlamentario, se pueden conceptualizar como el tiempo limitado dentro del cual los representantes ante el Poder Legislativo en sesiones abiertas o cerradas, ordinarias o extraordinarias. 1. Período anual de sesiones, comprende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de julio del siguiente año. 2. Períodos ordinarios de sesiones, son aquellas divisiones del período anual de sesiones en 2 períodos o legislaturas, la primera que se inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre y la segunda empieza el 01 de marzo del siguiente año y termina el 15 de junio. 3. Período de sesiones extraordinarias, que como lo indica su nombre son sesiones que se realizan en períodos anteriores o posteriores a los períodos ordinarios de sesiones o en fechas programadas de las sesiones del Pleno. Son atribuciones del Congreso de la República, dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Aprobar los tratados de conformidad con la Constitución. Aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República. Autorizar empréstitos, conforme la Constitución. Ejercer el derecho de amnistía.
Aprobar la demarcación territorial que proponga el Ejecutivo. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte, en forma alguna, la soberanía nacional. Autorizar al presidente de la República a salir del país. Ejercer las demás atribuciones que le señale la Constitución y las que le son propias de la función legislativa. Calle Poder Judicial, es el órgano del Estado encargado de administrar justicia mediante la aplicación de las leyes. El Poder Judicial se organiza de la siguiente manera: a. La Corte Suprema de Justicia, con sede en Lima y su competencia se extiende a todo el país, ve los casos juzgados en última instancia. El artículo 144 de la Calle pp. Señala el presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial. La Sala Plena de la Corte Suprema es el máximo órgano de deliberación del Poder Judicial. Está integrado por 18 vocales supremos. B. La Corte Superior de Justicia, tiene su sede en cada capital de los distritos judiciales y conoce en segunda instancia las causas civiles. Calle los juzgados especializados y mixtos, en las provincias respectivas. Juzgados civiles, juzgados penales, juzgados de trabajo, juzgados agrarios, juzgados de menores, juzgados de paz, letrados, juzgados de paz. El juez de paz es básicamente un juez de conciliación facultado para proponer alternativas de solución a las partes a fin de facilitar la conciliación. Pero le está prohibido imponer un acuerdo. Recuerde usted que el juez de paz no es un abogado y es elegido por votación popular, lo que significa que no es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Tema 2. Tipos de Estados según su forma de gobierno. Estados teocráticos. Son aquellos que se encuentran en conformidad con las doctrinas de una determinada religión, expidiendo leyes de tendencia religiosa. La política y las instituciones están basadas o tienen fuertes lazos con los cánones que predica la religión, que por otro lado suele ser religión de Estado, es decir, una religión oficial, convirtiéndose entonces en estados confesionales. En ellos se favorece a la religión del Estado, aunque puedan coexistir otras religiones, siendo que en gran parte de los casos históricos de estados de este tipo, existe un ambiente de intolerancia hacia sectores de población que no coincidan con las creencias oficiales, como ha sucedido por ejemplo. O en los estados islamistas de los primeros califatos musulmanes, el estado tibetano, antes de la intervención del gobierno central chino, o los estados pontificios en la Europa medieval. En la actualidad los estados que tienen una tendencia altamente religiosa y que cuentan con una notoria influencia de la religión, en sus políticas de gobierno, leyes e instituciones, son la monarquía saudí, musulmán, la República de Irán, musulmán, el Estado israelí, judío, y el Estado Vaticano. O. Católico. Estados monárquicos. Se trata de aquellos estados que poseen como forma de gobierno la monarquía. En ellos el poder ejecutivo es ejercido por un soberano, emperador, rey o príncipe, y por ministros designados, ya sea por el soberano gobernante o por el poder legislativo, Cámara de Senadores, de Diputados, de Lores o su equivalente. En este tipo los poderes se acumulan en la persona del monarca, familiares y allegados, pues el monarca suele tener la facultad de designar ministros ejecutivos, y en algunos casos a las autoridades jurisdiccionales y legislativas. Estos pueden ser absolutistas como en el caso de las monarquías europeas que se sucedieron desde el siglo XV al XVII, o como en el caso de estados monárquicos actuales, como la monarquía kuwaití y de Arabia Saudita. En ellos las leyes y disposiciones de gobierno se ven directamente influenciadas por los deseos del monarca, aunque en la actualidad, la mayoría de los estados monárquicos cuentan con parlamentos o diputaciones legislativas y poderes judiciales independientes del poder ejecutivo, quienes proponen o ratifican a los ministros y autoridades ejecutivas, así como comparten las labores gubernativas dentro del Estado y o las políticas dirigidas al extranjero. Estado democrático. Son aquellos que permiten se puedan elegir sus gobernantes por la colectividad que forma parte de ellos, es decir, los funcionarios son elegidos por el pueblo mediante elecciones, y que permiten una participación de los ciudadanos en las gestiones de gobierno, ya sea directamente, como en estados regidos por democracia directa, o por medio de funcionarios elegidos para representar a los intereses de cierto sector de la colectividad, es decir, por medio de los representantes, diputados, senadores, etc. Generalmente los estados democráticos suelen ser repúblicas, pero también se consideran estados democráticos, aquellos estados que, si bien cuentan con monarquía,
esta es parlamentaria, y las decisiones administrativas y gubernativas recaen en los funcionarios elegidos por el pueblo. Dictatorial. Se entiende por estado dictatorial, a aquellos estados cuyo sistema de gobierno en donde las libertades políticas y sociales se deterioran, y la dirección de la administración y el gobierno es monopolizado por el ejército, un partido político, o por poderes fácticos como una institución religiosa. O la élite económica, siendo común que se utilice el uso de la fuerza pública, policía, ejército, para el mantenimiento del poder de los dirigentes y erradicar o contener a las disidencias y la oposición, así como para mantener el orden social, económico, político y el estado de cosas. Estados totalitarios. Son aquellos cuyo gobierno es ejercido por un solo partido político o en su caso religioso, y predomina la intolerancia hacia otras vertientes políticas, manteniendo una línea dura, utilizando con frecuencia la fuerza, para el mantenimiento del poder y la represión de la oposición y las disidencias políticas. Estos estados totalitarios pueden ser de tendencia política izquierdista, derechista o en su caso religiosa. En ellos hay pocas libertades políticas, sociales y no se permite que otros partidos políticos accedan al poder, o como en el caso de los estados totalitarios comunistas, se prohíbe la existencia de otros partidos políticos que puedan disputar el poder. En muchas ocasiones los partidos políticos cuentan con el apoyo, o son promovidos, por las fuerzas armadas del país, siendo que suelen iniciar o terminar como dictaduras, aunque pueda haber elecciones periódicas. Algunos estados totalitarios de derecha fueron la Alemania nacionalsocialista y la Italia fascista, y un ejemplo de estado totalitario de izquierda lo fue la Unión Soviética, durante los periodos en que el poder fue ejercido respectivamente por los partidos nacionalsocialista, Partido Comunista y Partido Fascista respectivamente. Estado nacional. Se trata de la organización social, jurídica, política, económica y de identidad nacional, que engloba a todo el territorio o país y se rigen por una constitución que pertenece a una misma nación, por ejemplo nación mexicana y su territorio, nación china y su territorio, así como a sus instituciones. Políticas, administrativas y de gobierno. Cuenta con soberanía sobre todo su territorio tanto en el orden interior, como en el exterior ante otros estados independientes, países, y engloba, dependiendo del sistema político y de gobierno que posea, a estados, libres e independientes dentro de su ámbito interior, departamentos o provincias. Que dependen directamente de un poder central, es decir, los estados nacionales son a lo que comúnmente denominamos simplemente como países. Estos estados pueden ser repúblicas o monarquías. Estados interiores. Se les denomina simplemente como estados a las entidades estatales, que existen dentro de una federación. Coloquialmente se les denomina simplemente como estados más el nombre propio del estado en cuestión, a los estados soberanos, en su régimen interior, que pertenecen a una república federal, ya se trate de una unión de estados, por ejemplo los Estados Unidos mexicanos, o una federación, como la Federación Rusa, así como una confederación, como la antigua Liga de Delos que confederaba a varias ciudades-estado griegas o la Confederación de Estados Norteamericanos. Ciudad-estado. Es uno de los tipos de estado que existieron en la antigüedad, se trata de ciudades que poseían instituciones propias y gobierno propio, eran independientes de otros estados y reinos. Es el caso de las antiguas ciudades de Lagas, Uri y Uruk en la antigua Sumeria, y de ciudades-estado, polis, en Grecia como Atenas, Esparta, o Tebas. Actualmente un ejemplo de este tipo, es el Estado Vaticano que se constituye territorialmente de la Ciudad del Vaticano y que está dentro de la Ciudad de Roma, y asimismo dentro de la República de Italia, pero que es un Estado soberano e independiente de estos. Tema 3. Los partidos políticos a lo largo de su historia. Los peruanos han fundado numerosos partidos políticos, muchos de ellos efímeros o tan dependientes del caudillismo que se disolvieron luego de la primera derrota electoral. Otros, han sido apenas un letrero para participar en los comicios y se han desechado o transformado. Los partidos tradicionales cuentan con cuadros y locales partidarios reconocidos en la mayoría de departamentos. El registro oficial de organizaciones políticas se encuentra en la OMPE. 1. Principales partidos políticos del Perú en actividad 2011 Partido Popular Cristiano, PPC, fundado por Luis Bedoya Reyes como resultado de la ruptura con el Partido Democracia Cristiana. Participó en las elecciones a la Asamblea Constituyente en 1978.
Durante los años 80, mantuvo su cercanía con Acción Popular, manifestada desde la década de 1960. Esta relación se quebró con el fracaso de la Alianza Fredemo en 1990. Ideológicamente se reconoce como demócrata cristiano. Su presidenta es Lourdes Flores Nano. Para las elecciones de 2006, se presenta formando parte de la Alianza Unidad Nacional, UN, integrada también por el Partido Renovación Nacional y el Partido Solidaridad Nacional. Ninguno de sus miembros ha alcanzado la presidencia. Está afiliado a la Internacional Demócrata Cristiana. Tendencia: socialcristianismo. Símbolo: silueta del mapa del Perú. Partido Aprista Peruano, PAP. Partido fundado en 1930, como parte del otrora Frente Continental denominado APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, siglas con que también se le conoce, por Víctor Raúl Haya de la Torre. Su discípulo Alan García Pérez fue 2 veces elegido presidente del Perú, 1985-1990, 2006-2011. La doctrina se basó en el antiimperialismo, que lo lleva a reconocerse como un partido de izquierda, afín al socialismo, mas en la actualidad desarrolla ideas que no riñen con el libre mercado. De sus filas se extiende el APRA rebelde en la década de 1960, luego el MRTA. Su doctrina es el aprismo, socialdemocracia, y está afiliado a la Internacional Socialista. Partido Nacionalista Peruano. Este partido fue fundado por Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia en abril del 2005, dentro de su núcleo familiar. Se alió con Unión por el Perú para participar en las elecciones del 2006, obtuvo el primer lugar en la primera vuelta. En la segunda vuelta no corrió la misma suerte y perdió en favor del APRA. En el Congreso tampoco le fue bien, pues algunos de sus miembros renunciaron, y se fraccionó en UPP y el propio Partido Nacionalista. Actualmente Ollanta Humala es el presidente de la República del Perú en tendencia: nacionalismo e izquierda. Símbolo: letra O. Acción Popular, AP. Fundado por Fernando Belaúnde Terry en 1956, sobre la base del Frente Nacional de Juventudes Democráticas, 1955, quien fue luego 2 veces elegido presidente del Perú, 1963-1968, 1980-1985. Su correligionario Valentín Paniagua Corazao fue transitoriamente elegido presidente del Perú, 2000-2001. De sus filas se extiende la Acción Popular Socialista, luego Acción Política Socialista o APS. Ha participado en 2 frentes, en 1989 y 1990 forma la Alianza Frente Democrático Nacional Fredemo, integrada también por el Partido Popular Cristiano y el Movimiento Libertad. Y en 2006 forma la Alianza Frente de Centro, integrada también por Somos Perú y la Coordinadora Nacional de Independientes. Su ideología se fundamenta en el Perú como doctrina, un humanismo situacional, proclamándose democrático, nacionalista y revolucionario con lo que aspira a una sociedad justa. Perú Posible, PP, partido fundado por Alejandro Toledo Manrique en 1994 con el nombre de País Posible. Vencedor en las elecciones de 2001, para asumir el gobierno hasta 2006. No muestra una tendencia política clara, en sus filas figuran desde conservadores hasta izquierdistas católicos. En materia económica, ha optado por una postura cercana al liberalismo y un acercamiento diplomático y comercial con los Estados Unidos. Sin embargo, sus escrúpulos en materia fiscal no han impedido que el contenido de su discurso partidario se aproxime al populismo o asistencialismo. Simbólicamente, se apoya en elementos de la cultura indígena. Tendencia: centro, liberalismo. Símbolo: chacana. Partido Solidaridad Nacional, PSN. Partido fundado por Luis Castañeda Losio, ex Acción Populista, en 1999. Es parte de la Alianza Electoral Unidad Nacional desde las elecciones municipales de 2002, en las que Castañeda Losio obtuvo la alcaldía de Lima. Antes, había participado sin éxito en las elecciones presidenciales. El partido sobrevive del prestigio de su líder, ganado cuando éste se desempeñaba como director del Instituto Peruano de Seguridad Social. No tiene un ideario político definido salvo ciertos valores prácticos como la solidaridad, eje de su propaganda. Tendencia: centro-derecha. Somos Perú, SP. Partido fundado por Alberto Andrade Carmona, es pepecista,
en 1997. Sus orígenes se remontan a la gestión de Andrade como alcalde del distrito limeño de Miraflores. En 1995, bajo el rótulo de Somos Lima, presenta candidatos al sillón municipal de Lima Metropolitana y diversos distritos de la capital. El movimiento local adquirió dimensiones nacionales desde 1998. Hasta las elecciones de 2002, su desempeño fue más eficaz en las lides municipales que en las generales. Tendencia, centro-derecha. Símbolo, silueta estilizada de corazón. Partido Socialista del Perú. Partido fundado por Javier Díez Canseco entre otro militante de izquierda. Deviene del Partido Unificado Mariateguista, PUM, que a su vez formó parte de Izquierda Unida, IU, que en los años 80 fue la segunda fuerza política del país. Tendencia, centroizquierda. Símbolo, puño sujetando flor. Unión por el Perú, UPP. Partido. Fundado por Javier Pérez de Cuéllar en 1995. Tras el alejamiento de su fundador, ha sido el rótulo electoral empleado por diversos grupos de centro-izquierda. Tendencia, desde la campaña de 2006, Izquierda Nacionalista, por su apoyo a la candidatura del Partido Nacionalista de Ollanta Humala. Luego, al ser vencido en la segunda vuelta, se separó del humanismo definiéndose como izquierda. Símbolo, olla de barro. Cambio 90. Movimiento fundado en 1989 por Alberto Fujimori, 3 veces presidente del Perú en casi 11 años consecutivos, 1990-1992, y su continuación, 1992-1995, 1995-2000, y julio de 2000, octubre de 2000. Es un partido personalista, ligado a la imagen y las acciones del expresidente Alberto Fujimori. En 1992, con miras a las elecciones del Congreso Constituyente, se alió con Nueva Mayoría, otro movimiento de bases fujimoristas. A partir de 2001, la alianza ha centrado sus esfuerzos en promocionar el retorno de su líder del exterior, requerido por la justicia peruana. Restauración Nacional, fundado por Humberto Laysun en el 2005. Partido liderado por los evangelistas donde su objetivo es establecer la paz común entre los ciudadanos. Tendencia, cristianismo evangélico. Símbolo, espiga de trigo. Tema 4, los conflictos sociales. Las ciencias sociales definen al conflicto social como enfrentamiento, disputa o contradicción entre grupos o clases sociales. Esta lucha puede estar referida al poder, a los recursos naturales, a los derechos económicos o simplemente a mantener privilegios. Los conflictos sociales en el Perú son complejos debido a la diversidad cultural, a las múltiples percepciones de la realidad, a los intereses económicos contrapuestos, a la diversidad étnica, a las confusas plataformas reivindicatorias de las organizaciones sociales, a la lucha por los derechos civiles de las minorías y, sobre todo, a la demanda histórica de progreso de los peruanos. Sin embargo, destacan claramente los conflictos de carácter ambiental relacionados al agua, al miedo a la gran minería, al ordenamiento territorial, a la demanda de distribución del canon minero y gasífero. En Cusco está latente la aspiración de la provincia de la Convención, que quiere convertirse en la cabeza de la región del Braem, además de la exigencia del sur peruano de renegociar el contrato de Camisea. Otras regiones como Loreto, exigen una compensación presupuestal frente a la baja del petróleo. Argumentan que la Amazonía ha contribuido con 40 años de renta petrolera y que sus condiciones de pobreza son inaceptables. Incluso han amenazado con convocar a un referéndum que busca separar a la Amazonía del Perú. 2 ejemplos de más de 240 conflictos sociales latentes. Otras fuentes de conflictos es la demanda campesina de crédito agrario, pues 82% de los agricultores no tiene acceso al crédito. Los pueblos reclaman hospitales, carreteras, aeropuertos, colegios, postas, seguridad y empleo digno. Además tenemos un déficit de infraestructura de 175,000 millones de dólares. Las expectativas de la población aumentan cuando escuchan al presidente señalar que somos el país que más crece en Sudamérica. Sin embargo, tenemos a 10 millones de peruanos sin agua ni desagüe, y a 500,000 mineros informales con peculiaridades regionales que ningún gobierno quiere comprender. El 75% de la economía peruana es informal. Millones de peruanos han creado sus puestos de trabajo,
construido sus viviendas solos o aliándose coyunturalmente con el poder de turno para acceder a servicios básicos. La migración y la urbanización han forjado un nuevo tipo de peruanos, los llamados cholos, que lentamente empiezan a hegemonizar la economía, la cultura y la política nacional. Son los cholos en sus diversas expresiones los que se enfrentan a la arrogancia del statu quo, que cree que todavía estamos en la colonia. No son las vanguardias ideologizadas, ni las izquierdas, ni la prepotencia de la gran empresa, ni el miedo a la inversión pública y privada, ni la corrupción, ni las actividades ilegales las que fomentan los conflictos. Es la realidad, es la falta de oportunidades, la falta de infraestructura social, productiva y social, el fracaso gerencial de la regionalización fomentada desde el MEF. Es la anomia nacional. Los peruanos no creen en nadie y cada 5 años votan movidos por el marketing electoral, y en menos de 3 meses son oposición radical al presidente por el que votaron. PPK es el nuevo presidente. Todos aquellos que votaron en contra y que lo insultaron en la primera vuelta, ahora son sus aliados. El Frente Amplio está ilusionado con que PPK sea el Bernie Sanders peruano y, ellos pueden ser sus herederos el 2021. Los válidos PPKusas alucinan a PPK como Gandalf, el mago con poderes sobrenaturales.